definitivamente que es la verdadera pandemia que ha sido enmascarada por el coronavirus, pero realmente es la verdadera pandemia, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares o las que tienen riesgos cardiovasculares. Y entre ellos está la diabetes mellitus, que ustedes, como futuros médicos generales, al principio van a tener que tratar, van a manejarla, ¿no? Como cualquier otra enfermedad. Como un resfrío común, eso les doy el ejemplo. O sea, es muy común, es muy prevalente, ustedes tienen que manejar diabetes mellitus, no derivarlo al endocrinólogo, excepto sean casos de difícil manejo. Muy bien, vamos a proyectar un ratito, alumnos. A ver, a ver, a ver. Ya. Ok, vamos a proyectar. Ok. ¿Logran visualizar la pantalla, alumnos? ¿Alumnos? Sí, doctora, diabetes mellitus. Ya, sí, en la teoría, cuando les diga, a veces me ha sucedido que como está proyectado no logro ver los iconos de ustedes, entonces voy a estar preguntando para ver si sigo conectada. A veces se desconecta, me ha pasado, he estado media hora hablando y no, no, estaban desconectados todos, entonces ante cualquier pregunta me avisan. O apenas me vaya de desconexión, me llaman, ¿ya? Bueno, alumnos, vamos a empezar con un tema, como les dije, la verdadera pandemia. Ya quiero 25 a 30 minutos de atención, por favor, para poder hablar de la clase. Ok, diabetes mellitus, especialmente en el adulto mayor. Como ustedes saben, la diabetes mellitus es una patología muy frecuente y hasta el momento sigue siendo una de las enfermedades o una de las patologías no transmisibles más prevalentes y las que están causando no solo mortalidad, sino mayor morbilidad y secuelas importantes en la población mundial. Como sabemos, no vamos a hablar mucho en sí de la fisiología o fisiopatología de la diabetes mellitus, porque ustedes ya lo han tocado en la cátedra de endocrinología. Lo que nos vamos a basar más es en el adulto mayor. Como sabemos, un poco de epidemiología, ¿no? La diabetes tipo 2 es una enfermedad relacionada con la edad, debido a los cambios fisiológicos que se dan, ¿verdad? Como resistencia a la insulina, entre otras, ¿no? Acá hay un estudio que en la población estadounidense de 75 años o más, casi en la mayoría, un 50%, cumplían solo con criterios de prediabetes, no diabetes, pero sí prediabetes, cumplían, ¿no? Se dice que la incidencia va a crecer o va a ser más alta conforme avance la edad, pero el pico máximo es entre 65 y 79 años, ¿ok? ¿Me escuchan? ¿Sí? Delegado, Elías, Mayumi. Sí, doctora. Sí, doctora, escucho. Perfecto. La enfermedad renal diabética representa casi la mitad de todos los casos de enfermedad renal en etapa terminal. O sea, es una de las primeras causas, junto con la hipertensión, causas de diálisis, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y la tasa es más alta definitivamente conforme avanza la edad, y la edad pico es más o menos de 69 a 75 años. El riesgo de amputación de las extremidades inferiores es 10 veces mayor en las personas mayores con diabetes que aquellas que no tienen diabetes. Aquí había un estudio ya de hace algunos años donde nos habla que la población adulta mayor
Se presentó esta patología con mayor frecuencia en de 65 a 69 años, seguida por una edad de 70 a 74 años. Un dato importante, si bien es cierto, hay cambios fisiológicos, como les dije, todos están en constante equilibrio, entonces esto no debería producir la enfermedad. Pero si esto interactúa con estilos de vida y todo eso, va a producir la enfermedad, ¿no? Estilo de vida, ambiente, ¿no? Etcétera, genética, va a producir la enfermedad. Pero un dato curioso es, si bien es cierto, hay cambios fisiológicos, esto conforme avance la edad, va a haber mayor criterios de prediabetes y todo, pero los mismos pacientes que ya son diabéticos, diagnosticados a los 50, 40, 50, 40, 50, 60 o 40, ¿no? Incluso, bueno, los de 40 sí, 50 para arriba, ¿ya? Porque mientras más joven se diagnostica la diabetes, más complicaciones. No llegan a muchos de ellos a 70 años, eso es cierto. Muchos de ellos. ¿Por qué? Porque no hay un control estricto. Si hay un control estricto desde que aparece la diabetes, bien, porque como ustedes saben, aquí lo que afecta predominantemente son las complicaciones que da la diabetes, ¿verdad? Las complicaciones crónicas. Mientras más joven se diagnostica, más complicaciones, ¿verdad? Entonces, más daño endotelial y lamentablemente no todos llegan a etapas muy avanzadas por esas complicaciones, pero hay algunos que sí, ¿no? Depende de la tolerancia al tratamiento y la adherencia. Entonces, un dato curioso, como les digo, es que pacientes adultos mayores que son diabéticos, antes de empezar la tercera edad, conforme avanza la edad 80, algunos llegan hasta 90, 90 y tantos años, 100 incluso, ya la diabetes se controla. ¿Por qué? Porque el riñón hace que controlen esa glucosa. Entonces, al controlar todo esto, todos esos cambios que se dan fisiológicamente, también la va a controlar. Entonces, eso es un dato curioso. Ya conforme avanza la edad, pues el adulto mayor tiene mayor riesgo de la hipoglicemia conforme avance la edad y tener mucho cuidado. Y ya en los criterios de Beer y Stop Star nos hablan que hay que tener cuidado con las sulfonilureas, que más adelante vamos a hablar. Se vio que en los últimos 12 meses, previo a las encuestas, el 12.9% de los adultos mayores residentes en el área urbana fueron informados que tenían diabetes. De ellos, solo un 83.9% recibieron tratamiento. En el área rural solo se encontró un 3%, definitivamente, ¿no? En el área rural hay menos porcentaje de diabetes debido también a la interacción de los hábitos, del estilo de vida, ¿no? Del ambiente, ¿no? De los hábitos nocivos, como sabemos. Bueno, la fisiopatología viene a ser diversa. Hay obesidad, la misma sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, la inactividad física, esto suma factores genéticos, estilos de vida, algunas enfermedades concomitantes y la edad, van a provocar que tengamos una resistencia mayor a la insulina. Incluso las funciones beta pancreáticas disminuyen y esto puede generar prediabetes o diabetes. Es una fisiopatología. Ustedes ya conocen el proceso del envejecimiento, ¿no? Disminuye la respuesta pancreática, menor glucosuria, resistencia periférica a la insulina, hay cambios en la composición corporal, hay aumento en cifras de glucosa. Todos estos van a favorecer mecanismos, todos estos mecanismos que favorecen el envejecimiento van a relacionar trastornos de la glucosa en sí. Entonces, bueno, por todo este motivo, conforme avance la edad, va a haber mayor riesgo de diabetes, sí es cierto, mayor riesgo de diabetes. Pero también, como dato curioso, les digo que mientras más avanzado sea el diagnóstico, la diabetes se va a comportar como una enfermedad crónica con muy mínimas complicaciones. Es un dato curioso. El diagnóstico en pacientes de 65 años y mayores o mayores sin diabetes conocida, recomendamos la detención de glucosa en ayunas o hemoglobina glicosilada para diagnosticar diabetes. Ustedes ya han visto el diagnóstico de diabetes. Delegado, ya han llevado endocrinología, ¿no? Sí, doctor. Ok, entonces ya saben cuáles son los diagnósticos. Igual ahorita vamos a repetirlos. Es con una glucosa al azar, pero con síntomas, una glucosa en ayunas o una hemoglobina glicosilada, ¿no? Entonces, siempre se debe repetir la prueba, ¿no? Acá están los criterios, ¿no? Incluso de prediabetes y diabetes de la Sociedad Americana de Endocrinología, ¿no? Se dice que con una prueba de glucosa en ayunas mayor de 126, o una tolerancia a la glucosa mayor de 200, o una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5, o pacientes con síntomas que ya tengan mayor de 200, se dice ese paciente es diabético. En estos tres primeros, chicos, tienen que repetirse la prueba, no solamente con una prueba dice ya es diabético, tiene que repetirse. Y en la última no, en la última sí, si tiene síntomas, si está más de 200 es diabético, definitivamente. Bueno, evaluación de pacientes mayores con diabetes, ¿no?
tenemos que evaluarlo con las escalas, ¿no? Las escalas, es una historia clínica convencional, como nosotros le hemos utilizado, ¿no? Asociado a una valoración geriátrica integral y factores concomitantes y hábitos nocivos y todo lo que a ustedes ya se les ha hablado. El estado funcional es muy importante en el paciente diabético, definitivamente, y sobre todo las actividades instrumentales. Como les dije, las actividades instrumentales es el punto de quiebre entre independencia y dependencia. O sea, tienen que medirse, porque eso va a determinar si es frágil o no es frágil. También es necesario las actividades básicas que le podemos medir por CATS o Barter, que ustedes ya lo han revisado. Acá hay un dato importante. Acá tenemos el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. ¿Por qué? ¿Por qué se divide el paciente? Como les comenté a mi grupo, la importancia de saber fragilidad y la importancia de realizar una buena valoración geriátrica y categorizar a un paciente vigoroso, a un paciente frágil y a un paciente complejo geriátrico. Porque ya todas las guías de los diferentes consensos de las diferentes enfermedades, fibrilación, hipertensión, anticoagulación, diabetes, ya catalogan y van a tener distintas metas terapéuticas dependiendo qué tipo de adulto mayor sea. ¿Todo claro, alumnos? Mayumi. Sí, doctora. Ok, entonces vamos a tener que catalogar. Es por eso la importancia de estudiar todos estos síndromes geriátricos que hemos estudiado durante todos estos días, porque tienen que categorizar en qué paciente está. El grupo 1, por ejemplo, el que tiene buena salud, el Good Health, no tiene comorbilidades, o si las tiene muy bien controladas. Las actividades instrumentales están totalmente independientes, tanto como las básicas. Ese es el grupo 1. El grupo 2 es el paciente que ya tiene algunas comorbilidades y tiene más de 2 actividades instrumentales Digo, chicos, dos a más actividades instrumentales ya dos a más actividades instrumentales catalogadas o disminuidas. ¿Qué quiere decir el frágil, verdad? El frágil, ¿cuál era su característica principal, Elías? Bueno, él es de mi grupo de práctica. ¿Cómo se cataloga el frágil, Elías? Sí, doctora, ¿me logra escuchar? Sí, te escucho bien, Elías. ¿Cómo se cataloga el frágil? Pues una persona que tiene comorbilidades, comorbilidades asociadas y justamente también es irreversible, si no más recuerdo, doctora. No, pero ¿cómo tú diagnosticas fragilidad? ¿Cuál es el fenotipo de fragilidad, Elías? Incluso creo que pusiste fragilidad. Bueno, Mayumi. Doctora, al paciente frágil se le va a llegar a catalogar por diferentes criterios. Por ejemplo, en la parte de la actividad instrumental, el paciente frágil va a ser dependiente. En sus actividades básicas, por ejemplo, que tenemos escala para medir eso, va a ver que va a ser independiente para todas, ¿no? Y Ajá. con respecto a al comportamiento ante la enfermedad, va a tener una alta tendencia a la dependencia. ¿Y cómo era Y el fenotipo del frágil? ¿Cómo se caracterizaba ese paciente frágil? Doctora, es un paciente débil, Paciente débil. con debilidad, fatiga, ¿ya? ¿Te acuerdas que vimos un video, alumnos, especialmente los de mi grupo de práctica, porque yo sé que los demás de los demás doctores lo han realizado? A ver, voy a ver a alguien al azar, porque fragilidad tienen que tenerlo bien claro, chicos. ¿Cómo era fragilidad? Mayumi lo he dicho, ¿no? Un paciente que se caracteriza porque tiene más comorbilidades, tiene actividades instrumentales, ya están dos a más, están deterioradas, pero a las básicas es totalmente independiente. A ver, Diego, ¿tú con qué profesor de práctica estás? ¿Con qué doctor? Con el doctor Sánchez.
Muy bien, ¿qué habla de fragilidad? ¿Cuál es el fenotipo? Porque les dije al inicio, especialmente mi grupo de práctica, Mayumi y Elías, que ustedes tienen que saber los síndromes geriátricos porque de aquí en adelante, cuando ustedes revisen las diferentes guías, van a clasificarlos. Porque de acuerdo a ello se va a dar la meta terapéutica. No vamos a aplicar la misma meta terapéutica a un frágil que a un vigoroso o que a un geriátrico. O sea, son diferentes las metas terapéuticas. El médico que aplica las metas terapéuticas para el adulto mayor en general no es buen médico. O bueno, o no está actualizado. Y eso pasó. Eso ya no. Acá el adulto mayor se clasifica. A ver, muy bien, Diego, coméntame, ¿cuál es el fenotipo de fragilidad? Bueno, como ya estaba mencionando los compañeros, ¿no? Un paciente débil, con poca actividad física, ¿no? Dificultad en la marcha, debilidad muscular, cansancio. Quizás haya también un deterioro cognitivo. Claro, muy bien. ¿No? Debilidad muscular, marcha lenta, fatigabilidad, pérdida de peso. Son las características de Fried, ¿no? ¿Se acuerdan? Linda Fried, ¿no? Que te habla, ¿no? Que te comenta ¿no? Y el test que ya lo han revisado, me imagino. Muy bien, Diego, muy bien, Mayumi Elías. A ver, vamos a seguir. Entonces, acá lo catalogan, pues. El grupo 2 es el frágil. El grupo 3 dice ese paciente que ya no solamente tiene alteradas las instrumentales, sino las básicas. Y tiene ya incluso un deterioro cognitivo moderado a severo. Entonces, en este paciente del grupo 3 se le va a catalogar. ¿Y por qué se te cataloga, doctora? Porque de acuerdo a ello, vamos a establecer las metas terapéuticas. Lamentablemente, en pleno año 2022, seguimos viendo colegas que a pacientes diabéticos, grupo 3, determinan que la meta terapéutica es 6.5 o 7. Y es mentira, porque la meta terapéutica va hasta 8.5. O sea, lo único que están conllevando es la hipoglicemia, porque todos tenemos claro que la meta terapéutica siempre va a ser 6.5, 6.5, 6.5, ¿verdad? En pacientes jóvenes se cumplen, en adultos también. Pero en paciente adulto mayor no. El paciente adulto mayor tiene metas terapéuticas, como el 7.5, como el 8, el 8.5, dependiendo del grupo. Incluso el grupo 1, que es el vigoroso, dicen que es el 7.5. ¿Por qué? Ellos no quisieran ser tan estrictos. O sea, realmente el grupo 1, que son los vigorosos, entre comillas, deberían comportarse tal y cual como el paciente adulto. Pero también tenemos pacientes que son vigorosos, entre comillas, pero ya muy avanzados de edad. Entonces, por eso que el consenso de la Asociación Americana de Diabetes dijo, no hay que ser tan estricto, 7.5 porque podemos conllevar a la hipoglicemia. Acuérdense de los cambios que se dan a nivel renal, mayor fármaco libre, ¿no? Entonces puede producir mayor hipoglicemia. Por eso. ¿Ok? ¿Todo claro, alumnos, hasta ahí? Sí, doctora. Ya. Muy bien. Es importante que ustedes sepan esto porque no van a tratar ya un adulto mayor igual, ¿no? Pueden tener un adulto mayor de 80 años, vigoroso, o bueno, aún vigoroso, y no lo van a catalogar, llegar a 7 o a 7.5. Hasta 7.5, menos de 7.5 es normal. Un paciente de grupo 2 hasta menos de 8 es normal. Y un paciente de grupo 3 hasta menos de 8.5 es normal. Entonces, tener en cuenta todo esto, chicos. ¿Ya? Entonces, aquí está, ¿no? Si usa sulfonilureas, si usa, no, acá dice, ¿no? Si usa sulfonilureas, ¿no? Entonces, puede bajar la meta terapéutica hasta incluso un poquito más, ¿no? Si no usa, podría ir hasta aquí, ¿no? Entonces, tener siempre las metas terapéuticas claras. Bueno, la sarcopenia es importante, se da con mucha frecuencia en los pacientes diabéticos, que es la pérdida de masa muscular relacionada con la edad y una pérdida muscular progresiva y reducción del rendimiento físico. ¿Ya? La fragilidad se puede definir, ya les comenté, ¿no? Como un estado de vulnerabilidad. ¿Es reversible? Sí, es reversible. Debido a la disminución de las reservas fisiológicas. No controla la homeostasis, ¿no? Representa una condición previa que puede responder a la intervención, sí es cierto, o sea, puede mejorar la fragilidad, sí, ¿no? Definitivamente sí, ¿no? Tenemos la velocidad de la marcha, ¿no? Las pruebas que podemos medir para si un paciente es frágil, la prueba levántate y anda, que ya la hemos visto, el Touch and Go, la fuerza de presión, que lo hacen a través de un dinamómetro, que también ya me imagino lo han revisado.
La demencia, al igual que las demás, disculpe. La demencia, al igual que otras enfermedades, está muy catalogada de las enfermedades cardiovasculares. O sea, la mayoría de pacientes con enfermedades endoteliales, ¿no? O que alteran el endotelio como la diabetes o la hipertensión, a la larga van a ser demencia, si es que no te reciben un tratamiento adecuado. Por eso es que se dice que es mucho la asociación, ¿no? Un mal control glicémico, una mayor frecuencia de ingresos hospitalarios va a producir, ¿no? La aparición de los mismos episodios hipoglicémicos también puede producir demencia. Entonces es importante que siempre el paciente que se diagnostique con diabetes, hacer un BGI con un PAFER, un mini mental de ingreso. ¿Ok? Lo tienen. Se dice que en pacientes de 65 años o más con diabetes y diagnóstico de deterioro cognitivo, sugerimos que se simplifiquen los regímenes de medicación y que se adapten a los objetivos glucémicos, ¿no? Definitivamente, lo que les dije, ¿no? En el cuadrito, pacientes con demencia, deterioro cognitivo, ¿no? Siempre hay que adaptar, ¿no? Hay que adaptar de acuerdo a la tablita que les dije, ¿no? Si es pobre salud, buena salud o mala salud. O pobre salud, intermedia salud o buena salud, ¿no? Es lo que les dije, ¿no? En el cuadrito del ADA 2000, del último ADA que hemos revisado, de la Asociación Americana de Diabetes. Sabemos que el paciente con deterioro cognitivo tiene una menor adherencia y un mayor riesgo de eventos adversos. Sí, por eso es que el mayor riesgo es la hipoglicemia. O sea, aquí, lamentablemente, sí nos preocupamos por las complicaciones agudas, que son muy raras, pero las hay también, como la cetoacidosis o el coma hiperosmolar. Nos preocupamos más por la hipoglicemia que puede producir los mismos fármacos. Incluso las complicaciones crónicas, bueno, si no se han establecido, ya un poco raro, ¿no? Pero si pasan más de 10 años, vienen las complicaciones crónicas macrovasculares que ustedes ya lo han revisado. El tratamiento de la hiperglicemia. Se dice que en pacientes con diabetes, el objetivo es siempre disminuir la hipoglicemia, ¿no? Porque aumenta el riesgo de deterioro cognitivo, ¿no? Entonces es importante siempre la hipoglicemia y también evitar la hiperglicemia, ¿no? Traten que siempre esté menos de la glucosa menos de 200, siempre, ¿no? Porque la misma hiperglicemia puede causar deshidratación, caídas, infecciones urinarias, ¿no? Mareos. La recomendación es una combinación de actividad física y terapia nutricional. Siempre es la recomendación, ¿no? No solamente va de mano el tratamiento, porque siempre tiene que haber tratamiento farmacológico, siempre. Acá no es como los síndromes geriátricos que puede ser con medidas no farmacológicas. Aquí sí tiene que haber tratamientos farmacológicos asociados a dietas ricas en proteínas. No estamos de acuerdo con las dietas carenciales, con las dietas estrictas. No, en geriatría no se hace dieta. Entonces podría decirse dieta rica en proteínas, dieta rica, pero no hay dietas restrictivas, no se restringe, ¿no? Bueno, acá son las diferentes que ustedes lo van a leer, ¿no? Más que todo de la dieta. En la terapia farmacológica para la hiperglicemia tenemos a la metformina, que sigue hasta la actualidad como el mecanismo oral de emergencia. Perdón, mecanismo oral de elección, que se da, de elección. Mecanismo de medicación oral inicial, de elección en pacientes adultos mayores, ¿no? ¿No? Esto coadyuvante al manejo de estilos de vida. Acuérdense que tiene varias consideraciones la metformina y una de ellas es que la tasa de filtración glomerular no baje a 30, porque si no, no se puede dar la metformina. Con tasas mayores de 30 sí se dan y que tengan buena tolerancia gastrointestinal. Bueno, acá están otros medicamentos que lo leen porque son más lo han revisado en la parte de endocrinología, ¿ya? Acá lo que quiero saber, quiero que ustedes puedan memorizar es que la metformina es uno de los medicamentos de elección hasta la actualidad, porque eso yo creo que va a cambiar. Los DPP-4 están resultando mucho más efectivos que la metformina, pero lamentablemente por el costo aún no siguen siendo de elección. Pero tener mucho cuidado con la metformina, chicos, porque aún sigo viendo en salas de hospitalizaciones que siguen dando metformina a pacientes hospitalizados, cuando saben que los antidiabéticos orales no se deben dar en pacientes hospitalizados. Ahí se maneja con la insulina, ¿verdad? También estamos viendo que pacientes con depuración menos de 30 siguen dando metformina y no se debe dar metformina, ¿ok? Las sulfonilureas hay que usarlo con mucha precaución, especialmente las de uso prolongado, como la glibenclamida. Si quieren usar alguna sulfonilurea, usen las de acción corta, con la mola glimepirida, ¿ok? Muy bien. Bueno,
vamos a ver que en los tratamientos de las complicaciones de la diabetes tenemos la hipertensión, ¿no? Siempre coadyuvar, siempre tratar la hipertensión, la dislipidemia, ¿no? Siempre porque está asociado a alto riesgo de mortalidad, la aterosclerosis, ¿no? Y van a tener siempre ustedes que brindar que el paciente diabético va a usar tal o cual medicación dependiendo la enfermedad que tiene, ¿no? Se ha visto incluso que la metformina sigue siendo grandiosa, ¿no? Se ha asociado incluso tasas bajas de mortalidad cardiovascular combinada, ¿no? Con algún otro fármaco que se utiliza para la ICC o para el infarto de miocardio, ¿no? Tenemos las DPP-4 que están en aumento, pues son grandiosos también, como la metformina, pero tienen mucho más beneficios en la parte cardiovascular y hay estudios de eso. ¿Ya? Bueno, las complicaciones microvasculares ustedes ya lo han visto, ¿no? La retinopatía, la neuropatía, las caídas debidas a las neuropatías. Acá es muy frecuente que el paciente diabético, adulto mayor, ya conforme va avanzado la edad, se controle la diabetes porque se llega a controlar, pero tienen ya consecuencias. Entre ellos la neuropatía es muy clara. Por eso es que ustedes ya me imagino han revisado con el doctor Sánchez la escalera analgésica y cómo se trata el dolor. Porque ustedes van a utilizar mucho esto, mucha escala analgésica en pacientes con neuropatías. Bueno, la RC también es común, como les dije, una de las primeras causas de pacientes con diálisis, ¿no? Siempre medir la creatinina, y no solo la creatinina, sino también la depuración renal. Es importante para estos pacientes. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Doctora, ¿cómo está? Quería hacerle una consulta. Rayleigh, Sí, usted ¿cómo había está? Buenas tardes. comentado, ¿cómo está, doctora? Usted había comentado que sí hay casos en los cuales está confundiendo, no sé si confundiendo a propósito o se está utilizando más metformina que insulina en esos casos, pero lo que pasa es que justo comentando con la doctora de práctica, me hacía la referencia de que hay casos en los cuales los pacientes no tienen familiares quienes puedan velar o controlar o darle sus medicamentos, o a veces estos por ser mayores pueden confundirse en las dosis y Claro. podría llevarlos a la hipoglicemia con mayor facilidad y para ellos sería letal, ¿no? Entonces, Ujú. eso nos traía a colación a cómo deberíamos darle el tratamiento a un paciente que no tiene un soporte social. Sí, claro, importantísimo. A veces es una misma hipoglicemia porque no tienen soporte social, pues, ¿no? Entonces, por eso ustedes tienen que revisar los fármacos constantemente. Incluso, como les dije, por ejemplo, en todo, a diario en las consultas, mi persona y todos los colegas que se desempeñan en esta cátedra y hacen consultorio, tienen que ordenar los medicamentos. Nosotros, ¿no? Tienen que ordenarlos. A veces vienen de un consultorio, recetan tal medicamento, viene de otro consultorio tal medicamento, y a la larga no saben ni qué medicamento se está tomando. Puede ser que le den metformina en un lado, en otros lados sulfoniurias, en otros lados por ahí la aspirina, entonces están potenciando el riesgo de la hipoglicemia. ¿Ok? Tener mucho cuidado con esto. Muy bien en la acotación, Rayleigh. ¿Alguna Sí, pregunta? doctora, sí, doctora, Sí. también quería comentarle algo que había leído sobre la mano, el síndrome de la mano diabética, que se veía que en los pacientes que no estaban bien controlados con bueno, con los medicamentos que no habían sido bien controlados, generaban alteraciones del colágeno y se demostraba mediante contracturas de Dupuytren, con tendinopatías, ¿no? Entonces hay una maniobra, la maniobra de la plegaria, si no me equivoco, el signo de la plegaria, cuando juntan las dos palmas, y si se pegan completamente, pues digamos que no hay colagenopatías asociadas a la diabetes, pero si queda un arco, pues es un paciente que no ha llevado de manera adecuada su control glicémico, ¿no? Sí, es muy común, ¿no? Que la diabetes no solamente, bueno, porque produzca neuropatía es un daño, una complicación más netamente, ¿no? Microvascular, ¿no? Pero ahora las complicaciones propias del envejecimiento están ahí la misma osteoartrosis, ¿no? Los mismos cambios que se dan a nivel fisiológico que pueden producir diferentes contracturas, ¿no? La misma neuropatía puede provocar neuropatías severas, eh, neuropatías con daño axonal severos, ¿no? Incluso hasta
o lesiones nerviosas muy severas, ¿no? Que comprometen los nervios, como la banda del predicador, ¿no? Ya que ustedes lo han revisado. Hay una neuropatía del diabético. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Otra pregunta? Gracias, Rayleigh. ¿Alguna pregunta? Delegada, ¿alguna pregunta, delegado? No, doctora. Ya, ¿podemos proyectar el seminario de urgencias? Sí, doctora, ya lo proyecto. ¿Quién expone? Yo, doctora, Rayleigh Pimentel. Ah, Rayleigh. Sí, sí, doctora. Realmente revisando esto de la diabetes. Me comentan, por favor, si se logra apreciar. Sí se ve, Rayleigh. Gracias, muy amables. Bien, Bueno, se está viendo aquí. gracias, muy amables. ¿Escuchas? Bueno, sí, espero que se escuche lo que digo. Gracias. Ok. Siguiente diapositiva. No avanza. Ya. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rayleigh Pimentel Sánchez. Hoy día yo les voy a hablar sobre las urgencias en geriatría. Y quería empezar con esto, ¿no? Que encontré en el libro de urgencias en geriatría de la doctora Carmen Imelda Orozco, que menciona que hay que recordar que el paciente anciano necesita un poco, ¿no? Necesita poco, pero ese poco lo necesita mucho. Haciendo referencia a lo necesario y vital que es poner cierto grado de atención en cada de las cosas que se relaciona el paciente geriátrico, ¿no? Es una frase para reflexionar. Y también para reflexionar que según las estadísticas, la población geriátrica es aproximadamente el 12.7, casi el 13% de toda la población en Perú. Imagínense ya esta cantidad. Pero la cantidad de pacientes que van a urgencias, a consulta de urgencias, que sean pacientes geriátricos, son del 15 al 25%. Es decir, casi la cuarta parte de los pacientes que nosotros vamos a atender en urgencias va a ser un paciente geriátrico. Y es que el paciente geriátrico viene con una pluripatología, ¿no? Viene, como dicen, recibiendo medicaciones de distintos tipos, ¿no? Una polifarmacia. Y la valoración médica es compleja para esos pacientes por todas las comorbilidades que puede tener el paciente. A su vez, también es importante recordar que el grado de dependencia para las actividades básicas de la vida de este paciente pueden estar limitadas. Es decir, no solamente basta conocer al paciente, sino también al entorno del paciente y en función de en el tratamiento va a ser exitoso o no. Inclusive puede ser letal, ¿no? Se asocia a problemas afectivos y cognitivos y es frecuente encontrar un único diagnóstico, pero también podemos encontrar diagnósticos diferenciados, ¿no? O no muy específicos. ¿Por qué son los motivos de frecuente consulta de los pacientes geriátricos de urgencia? Generalmente por digestivos, respiratorios, musculoesqueléticos. ¿Y cuáles son los desarrollos o protocolos que se buscan, ¿no? O sea, qué es lo que más o menos se ven? Las dismovilidades, las caídas, la incontinencia urinaria, el deterioro cognitivo, las úlceras por presión, la polifarmacia, todo esto que ya hemos visto, todos los síndromes que ya los hemos visto con los doctores, eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Y los motivos de atención urgente han sido malestar general, disnea, dolor abdominal, accidente cerebrovascular, cáncer. Entonces nosotros tenemos que hacer una valoración geriátrica integral. Y en función de esta valoración geriátrica integral, nosotros vamos a ayudar a establecer un plan de cuidado de los servicios de urgencia. Vamos a generar un desarrollo, vamos a poder ver de mejor manera el entorno funcional, la clínica sintomatológica del paciente, ¿no?
y cómo el paciente se relaciona con su grupo cognitivo y social, ¿no? Si el paciente presenta alteraciones mentales, podemos encontrar demencia, delirio, trastornos afectivos, fragilidad social. Si el paciente presenta alteraciones funcionales, tenemos que ver cuál era su actividad funcional basal antes de lesionarse y el impacto que puede tener en esta, ¿no? Y también nosotros en la clínica podamos encontrar síndromes geriátricos como la comorbilidad. Entonces, es muy extensa la cantidad de patologías que se pueden encontrar en estos pacientes que nos vienen a visitar, pero en función del contexto de lo que acaba de pasar hace no mucho, es importante recordar el efecto del COVID-19 en la geriatría, ¿no? La mortalidad de la población adulta mayor que padecía COVID-19 ha ido aumentando de manera alarmante y las personas de 76 años mayores de 76 años reportaron un 18% de mortalidad y en países como Estados Unidos y la Unión Europea, estos fueron incrementándose mucho más, ¿no? El envejecimiento puede hacer más complejo este diagnóstico, ya dado que las personas adultas mayores y con infecciones respiratorias virales frecuentemente presentaban manifestaciones atípicas, ¿no? Es decir, que presentaban síntomas no frecuentes o desarrollaban un empeoramiento de la enfermedad con mayor facilidad. Los estudios realizados han reflejado peores resultados y mayor mortalidad en pacientes ancianos. ¿Y cuáles han sido las comorbilidades que nos han llevado a un empeoramiento de esta enfermedad? La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, que muchas veces las dos van acompañadas, ¿no? ¿Cuánto? Un 33%. Las enfermedades cardiovasculares, un 43%. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un 33%. Enfermedad renal crónica, 48%. La presentación clínica más importante de estos pacientes, es decir, los síntomas más frecuentes fueron la fiebre, miren, un 98%, tos 76%, disnea 55%, mialgias un 44%. Y es importante definir la fiebre, ¿no? Porque según la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, recomiendan modificar la definición de fiebre en personas mayores. ¿Y cómo las quieren modificar, no? Dicen que la temperatura oral mayor a 37,8 tenemos que considerarlo como fiebre. Tenemos que hacer 2 mediciones repetidas, perdón, de la temperatura oral mayor a 37,2, o también podemos encontrar un incremento de su temperatura basal con una diferencia de 1 grado centígrado, ¿no? Superior. Entonces ahí vamos a encontrar síntomas de fiebre, ¿no? Es importante que este concepto se hubiese comunicado en distintos grupos sociales, ¿no? Y así de repente hubiésemos encontrado uno de los síntomas más frecuentes que es la fiebre. Ahora, nuestro Pero, paciente con COVID, este, doctora, Rayleigh, ¿la fiebre es un síntoma muy común en el adulto mayor, tú crees? no creo, doctora, pero según esta No, no, literatura menciona sí, que sí. ya. No, no es muy Sí, común, debido a la inmunosenescencia que dice, me imagino que ya han revisado con los doctores, incluso en los cambios fisiológicos, ¿ya? La fiebre no es tan común, ese es el problema del retraso del diagnóstico de las infecciones. Más que todo lo que cambian y lo que les he comentado es la parte funcional. La parte funcional sí. es lo que más va a tener repercusión en que algo agudo se está presentando. Ok, Rayleigh, muy bien, continúa. Gracias, doctora. Sí, doctora, yo también pensé que la inmunosupresión del paciente puede disminuir este síntoma, ¿no? Pero Claro. basándome en la literatura, con la fuente que está acá abajo, hace esa referencia. Entonces, nuestro paciente, lo primero que presenta es disnea, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que darle oxígeno, una saturación menor al 92%, oxígeno, suplementación de oxígeno en pacientes con enfermedad avanzada y controlarle la saturación, ¿no? Ver dosis bajas de opioides orales o parenterales, ¿no? Darle benzodiazepinas si es necesario para disminuir la complicación, ¿no? Si el paciente está con mucha disnea, darle opioides. También tos, ¿no? Cuando el paciente tiene tos, la primera opción es darle jarabe de codeína de 30 a 60 miligramos vía oral, 4 dosis al día. La segunda opción ya es darle morfina en solución de 2,5 miligramos por vía oral cada 4 horas. También el paciente puede tener secreciones de tracto superior, ¿no? Y para estas secreciones de tracto superior no encontré un medicamento específico. Había algunas contraposiciones, pero los medicamentos antimuscarínicos como las bucapinas se podrían utilizar. Ahora, nuestro paciente con neumonía, con una neumonía típica COVID,
Entonces, ¿cómo lo podemos estratificar, no? Para eso nos habían explicado el CURP 65. El CURP 65 es una forma de clasificar, estratificar si va a ir al hospital, si va a ir a su domicilio, ¿no? O si va a ir a UCI. Y esta clasificación se hace intrahospitalaria. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar la urea, ¿no? Esto ya lo hemos hablado, ya lo hemos conversado en la clase, ¿no? La confusión aguda, la urea, la frecuencia respiratoria, ¿no? Pero aquí el detalle es que, ¿qué pasa si está en mi casa, ¿no? Entonces le aplico la CRB 65, retirando la urea, ¿no? Ahora, ¿por qué traigo a colación este tema del COVID, ¿no? Si ya pasó, ya no hay tantos pacientes, porque esto ha generado alteraciones a nivel psicológico y nos llevan al delirio. Y justamente el siguiente tema a tratar que quería comentarles es sobre el delirio. Las características esenciales del delirio consisten en una alteración de la conciencia que se va a manifestar por disminución de la capacidad de atención hacia el entorno, que se desarrollan en breve periodo de tiempo y tienen un curso fluctuante y se acompaña de cambios en las funciones cognitivas, deterioro de la memoria, ya sabemos, desorientación temporal, también alteración del lenguaje y también cambios en el pensamiento, ¿no? Puede hacer tendencias a a un pensamiento desorganizado. Y pueden aparecer alteraciones de la percepción también. Hay factores que van a ser predisponentes a estos, como por ejemplo la edad avanzada, el deterioro cognitivo preexistente, una deprivación sensorial, enfermedades crónicas, deterioro funcional previo al ingreso. También hay infecciones que pueden llevar al delirio o que lo predisponen, como por ejemplo el VIH, ¿no? Enfermedades del sistema nervioso central, el Parkinson, accidentes cerebrovasculares, alteraciones de los electrolitos también, intervenciones quirúrgicas, trauma o dependencias de alcohol, hipnóticos o sedantes opiáceos. Eh, Hay factores, estos son los factores predisponentes y los factores precipitantes pueden ser extrínsecos al paciente, ¿no? Y estos pueden ser multifactoriales, el ambiente, el medio, y pueden ser atribuidos a cualquier enfermedad o medicación, ¿no? También según esta literatura, menciona que no es raro no encontrarlo, ¿no? O sea, hay casos en los cuales uno busca signos de delirio o de dónde podría aparecer el delirio y no los encuentra. Dentro de aquí coloqué el algoritmo de cómo se trataba el tratamiento del delirio en el adulto mayor. Y la parte que me pareció interesante fueron sobre los fármacos y los tóxicos que pueden causar el delirio. Y estaban los hipnóticos, entre los hipnóticos encabezando las benzodiazepinas, los barbitúricos, y dentro de los narcóticos estaban la meperidina, la morfina, y también dentro de los antibióticos estaban las penicilinas y cefalosporinas, ¿no? Entonces, muchas veces estos son medicamentos bastante usados. Por ejemplo, también están los AINES de altas dosis, ¿no? Los salicilatos que también podrían generar delirio. Es decir, medicamentos que los pacientes pueden usar en cualquier momento, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo hacemos una aproximación diagnóstica de estos pacientes con delirio? La función del clínico tiene que estar encaminada a identificar a los pacientes de alto riesgo y reconocer al paciente que tiene el delirio, identificar el proceso subyacente que lo llevó al delirio, ¿no? Es por eso que es importante hacer una historia clínica, pero que le vamos a hacer la historia clínica en el momento que el paciente esté con el delirio. No le podemos hacer la entrevista al paciente cuando esté en delirio, ¿no? Hay distintas escalas que nos van a ayudar para determinar si el paciente puede tener delirio, ¿no? El DCI, el CAM, el DSM-3, ¿no? Para poder determinar más o menos si el paciente tiene delirio. Pero según lo que leí, hace referencia de que una sola escala no te va a clasificar al paciente con delirio, porque hay diagnósticos diferenciales del delirio, y uno de ellos es la demencia, creo que es el más cercano, pero no es el único. ¿Y cuál es la diferencia con la demencia, no? La diferencia es que la demencia tiene un inicio insidioso, mientras que el delirio es brusco, o sea, está bien, está hablando, está conversando, lo llevas al hospital, y bueno, seguramente es limitado en su funcionamiento, es un lugar nuevo, está limitado en su espacio, entonces el paciente puede entrar en delirio y entonces es un momento brusco, ¿no? Entonces la duración también en el paciente con demencia es un tiempo largo, mientras que en el delirio es breve.
la conciencia de un paciente con demencia es clara, mientras que la conciencia de un paciente con delirio está disminuida. El sueño en el paciente con delirio está alterado, mientras que en el paciente con demencia es menos alterado. Y así podemos encontrar varios diferenciales, ¿no? Hay otros estudios complementarios que podemos hacerle a los pacientes con signos clínicos de delirio, ¿no? ¿Qué podríamos hacerle? Le podemos hacer hemogramas, le podemos hacer función renal, sedimento de orina, rayos X. ¿Por qué hacerle esos estudios, no? Para poder ver si en verdad podría estar relacionado a otras causas, ¿no? Una falla renal, un problema cardiovascular, como ya habíamos hablado de algunos factores predisponentes asociados, ¿no? También se pueden hacer estudios de neuroimagen, sí, como por ejemplo resonancias magnéticas, tomografía, SPECT-CT, o si sospechamos infecciones o lesiones infecciosas, también podemos hacer estudios de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y como yo antes de empezar esto había mencionado sobre la depresión, sí, simultáneamente al delirio hipoactivo, porque ya se había mencionado en la clase, durante la clase, que habían tipos de delirio, ¿no? Uno de ellos era el hipoactivo y el hiperactivo. Durante el delirio hipoactivo podría formarse signos depresivos, ¿no? También la depresión sería lo único, no, también está la ansiedad que simula un delirio hiperactivo, ¿no? Podría confundirnos. También se pueden ver como trastornos psicóticos, se puede confundir con la esquizofrenia, o también se pueden ver con trastornos orgánicos, los pacientes pueden estar alucinando, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Como dije al inicio, tenemos que buscar los 3 factores, ¿no? Prevención de los pacientes, sobre todo de los pacientes hospitalizados, porque la mayor cantidad de delirio se ve en estos pacientes hospitalizados. Tenemos que identificar al paciente anciano de alto riesgo, limitar el número de fármacos, especialmente los anticolinérgicos, porque ya hemos visto que estos se asocian al delirio, también los sedantes, los hipnóticos, los narcóticos, y tenemos que corregir los factores ambientales, ¿no? Como un doctor ayer o antes de ayer mencionaba, ¿no? En Estados Unidos lo que hacen es pintar igual las paredes de las casas como de las paredes de los hospitales, igual que las paredes de las casas de los pacientes, ¿no? Para que Sí, es se sientan que cierto, estén en el mismo ambiente, pero eso es, cierto. un poco, en Perú es O- imposible, ¿no? Ojalá, un poco difícil, ¿no? Pero les Sí, cuento que no es sí, imposible, ¿ah? Porque hace poco tuve a un familiar muy cercano en UCI y ya acá en el hospital era así, realmente, hasta antes de la pandemia, cuando nosotros tenemos una unidad de cuidados paliativos, que ya se ha reabierto hace unos pocos meses, debido a la pandemia estuvo cerrado y lo que practicamos era mucha humanización. Entonces, no exactamente pintábamos las paredes porque lamentablemente acá no tenemos recursos para hacerlo, pero sí está un familiar permanente, porque el familiar permanente va a ayudar a que el paciente no tenga delirium o que el delirium se trate, ¿no? O que tenga también las cosas que usaba en la casa, es lo que nosotros hacíamos. Ahora ya con la pandemia un poco más controlada, vamos a volver a retomar esas medidas que se pueden hacer acá en Perú, definitivamente. Muy bien. Sí, doctora, eso es lo que usted me menciona, me parece muy interesante porque en el Hospital del Niño y en unas instituciones particulares, los tomógrafos, los resonadores han sido modificados, obviamente solamente la parte externa, para que parezcan pequeños submarinos, pequeños ambientes, Ah, qué lindo. sí, y Sí, eso lo ha sí, ayudado sí. mucho a los pacientes pediátricos. Sí, eso debería hacer también en los adultos mayores, especialmente en las salas de hospitalización, porque tenemos mucho delirium, simplemente porque le cambian de hábitat, se podría decir, ¿no? A veces solamente por eso. Y Ujú. sí, el tipo de luz, ¿no? La iluminación, Ah, las la luz, caras. exacto. Y bueno, vamos a pasar al siguiente para no aburrirlos. El siguiente tema que quería comentarles es sobre el dolor torácico, ¿no? ¿Se fue? ¿Se escucha? Sí. Ah, ya. El siguiente tema que quería mencionarles es sobre el dolor torácico, ¿no? Los pacientes con dolor torácico va a ser uno de los motivos más frecuentes en la práctica clínica, ¿no? Los pacientes van a venir, el 50 al 70% de consultas son de dolor torácico, ¿no? Es bastante. Y ahora, estos pacientes con dolor torácico
tienen ciertas características. Si fuese un paciente joven con un dolor torácico, pensaríamos, bueno, puede ser algo muscular, una osteocondritis, ¿no? Puede ser, que hizo ejercicio, que recibió un golpe. Y en menor grado pensaríamos en una patología cardíaca. Pero en pacientes de 90, 85 años, con dislipidemias, con ateromatosis, ¿no? Ya pensamos casi en un 80 o 90% que sí puede estar asociado a una cardiopatía. Entonces, es muy importante que el paciente con dolor torácico no se quede en la nada, ¿no? Tiene que ser bien vigilado. Aquí arribita coloqué unas barritas de un estudio que es bastante antiguo. Es de 1990. ¿Pero por qué las traje a colación? Las traje porque me parecieron con resultados muy interesantes. Por ejemplo, aquí estratifica, ¿no? En varones y mujeres. Los pacientes que han tenido dolor, aquí sin dolor, y lo de rojo van a ser los pacientes que han tenido dolor en ejercicio, y lo de amarillito dolor en reposo, y lo de azul agor típico, ¿no? Un dolor de anginoso. Estos pacientes que han tenido dolor sin dolor en 3 años han fallecido, ¿no? Pero en una escala de 2, ¿no? Pero los pacientes que han tenido dolor al ejercicio han fallecido en mayor cantidad, ¿no? Aquí en ciudades estadounidenses, ¿no? En New York, en Boston, y vemos que los pacientes que han tenido dolor al ejercicio han fallecido en gran medida durante los 3 años siguientes. Entonces, esto me hace entender que un paciente con dolor tiene que ser vigilado, ¿no? Tiene que ser visto. Y dolor en reposo también, ¿no? Y aquí en mujeres vemos la relación que las pacientes que han tenido dolor al ejercicio y las pacientes que han tenido dolor anginoso prácticamente están iguales, ¿no? Están iguales. Y esto puede ser por los factores estrogénicos, ¿no? Que cuando disminuyen ya equivalen igual que el hombre, ¿no? O sea, pueden tener múltiples respuestas. Pero lo que yo quiero traer es que si un paciente mayor tiene dolor en el pecho, y este dolor en el pecho es continuo y durante el ejercicio, entonces necesariamente tiene que ser valorado. Y valorado con varios estudios, ¿no? Tenemos que considerar al paciente si presente angina, ¿no? De tipo de punta, de costado, las características del paciente, si es obeso o no es obeso, presencia de factores de riesgo cardiovasculares, enfermedades tromboembólicas, ¿no? Presencia de enfermedades concomitantes, estado mental del paciente que también puede ser útil para hasta el tratamiento, los fármacos que está utilizando, los que ha estado tomando y las cantidades, si el paciente es ambulatorio o hospitalizado y los resultados físicos, ¿no? Las mediciones, exámenes y complementos. Entonces, este paciente que ya más o menos tiene dolor en el pecho y va a venir, nosotros tenemos que hacerle una anamnesis, el dolor y sus características del dolor, ¿no? Ya saben, no solamente le vamos a hacer la licia fredusa, ¿no? Vamos a hacerle otras características adicionales, como por ejemplo sus antecedentes, agregado a todo eso. La presencia de disnea, tos, hemoptisis que orienta a la angina con compromiso importante, ¿no? Secundaria, congestión pulmonar también, ¿no? Difusión pulmonar. En los pacientes asociados a las cardiopatías se ven signos de las alas de mariposa. Los síntomas neurodegenerativos, las náuseas, vómitos, anorexia. Compromiso del estado general, inquietud, desorientación, compromiso de conciencia, fiebre, ¿no? Síntomas neurológicos, aumento de volumen de las extremidades inferiores, edema de miembros inferiores, con fobia, sin fobia. ¿Y de qué grado es esa fobia, no? Y cuando a este paciente le vamos a hacer una exploración física, vamos a ver si es hipotenso, hipertenso, si tiene soplos vasculares, si hay soplos cardíacos, si hay evidencia de enfermedades ateromatosas, pulsos irregulares, dolor osteomuscular, signología pulmonar, ¿no? Edemas frecuentes de extremidades inferiores, secuelas neurológicas, atrofia muscular. Buscando estos, entonces, dependiendo de estos, también le vamos a pedir algunos estudios auxiliares, ¿no? El EKG nos va a poder permitir ver el corazoncito, ¿no? Si hay incremento de mayor amplitud del complejo QRS o las derivaciones 4, 5, 6 están alteradas, ¿no? Nos va a hacer relacionar a las hipertrofias, ¿no? Del ventricular, ¿no? Los estudios de rayos X no solamente nos van a ayudar para medir el índice cardiotorácico, sino también nos pueden mostrar calcificaciones de la aorta o de repente incremento del botón aórtico o de repente las líneas de Kerley.
O sea, nos puede mostrar varias cositas los estudios radiológicos bien tomado de una placa radiográfica. Si por ahí encontramos algo sospechoso, pues le enviamos una tomografía para poder determinar, ¿no? Si la tomografía puede ser tomografía de tórax con visión mediastinal, pulmonar, ¿no? Eso también nos va a ayudar a determinar con mayor precisión. ¿Qué pasaría si nosotros encontramos un paciente con una efusión pleural, pero que en los rayos X todavía se está pasando a solapado? Podemos encontrarlo con la ecografía. Y la ecografía también nos puede ayudar en un estudio abdominal, ver si hay placas ateromatosas o alteraciones de la aorta, estenosis o pseudoaneurismas, etc, etc. En los estudios laboratoriales es importantísimo, ¿no? Para encontrar las enzimas cardíacas, para encontrar las asociaciones a las dislipidemias, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Es claro que estos no van a ser los únicos estudios que se pueden ampliar, pero se van a ampliar dependiendo del tipo de lesiones que se puedan encontrar. Pero este esquemita de que está acá arriba, estos mapas, estas barritas, me parecieron muy interesantes y que creo que lo tenemos que tomar en cuenta. Lo segundo que quería comentarles es la caída del adulto mayor. Ahora, se ha definido caída como la ocurrencia de un evento que provoca inadvertidamente la llegada del paciente al suelo, ¿no? A nivel inferior que se encontraba. Generalmente el paciente adulto mayor no se sube a una escalera de 3 metros o no está limpiando la ventana de su casa, ¿no? Por fuera. Generalmente estos pacientes no toman esas actividades o en su mayoría no la toman, pero ellos generalmente se caen de su misma altura, pero basta esa caída con una densidad ósea disminuida para que ocurran las fracturas, ¿no? Lesiones propias. Sin embargo, una caída nos tiene que hacer pensar en más cosas, ¿no? Nos tiene que hacer sospechar en muchas más cosas. El 80% de las caídas se producen en el hogar. Y esto es muy interesante, ¿no? Siendo la calle con todos los riesgos que tienen las pistas, las aceras, los huecos, la tierra, ¿no? El 80% de estos se han caído dentro de su propia casa. Fuera de la gran mayoría de ellas no son reportadas, ¿no? Las caídas en el anciano suelen ser de etiología multifactorial. Es como les comentaba, ¿no? No solamente tenemos que pensar, se cayó de palma, fractura de coles, ¿no? No solamente tenemos que ver en eso, ¿no? Sino lesiones, que más adelante vamos a conversarlas, asociado a factores ambientales también, a enfermedades o medicamentos que hayan podido tomar, ¿no? La anamnesis que debemos hacerlo a estos pacientes debe consignar enfermedades previas, uso de medicamentos, descripción detallada de las caídas, ¿no? Señor, ¿con qué mano se cayó? ¿Cuál fue lo primero que colocó en apoyar? Luego, ¿cuál fue que apoyó, ¿no? Para poder determinar probables secuelas o otras lesiones que justamente aparecen semanas después, ¿no? Me tocó ver hace mucho un caso de un paciente que se había caído, que tenía una fractura de coles, pero que también había caído y también había impactado su rodilla. Y días posteriores llega el paciente con un edema de rodilla y se complementa el estudio de imagenológico de rayos X y se encuentra una fractura, ¿no? De la patela. Entonces es importante hacer más estudios, ¿no? El examen físico debe ser completo y cuidadoso y destaca la medición de la presión arterial y del pulso, que debe hacerse con el paciente en decúbito luego de 5 minutos de reposo y 3 minutos después de ponerse de pie. Si hay un descenso de la presión sistólica de 20 milímetros de mercurio o más existente, hay que considerar el ortotatismo, ¿no? Y también ortotatismo asociados a los medicamentos, ¿no? Porque hay medicamentos para la hipertensión, los AINES, que pueden generar también esto. Es por eso que a los pacientes se les debe decir si es necesario, ¿no? Si la medicación lo prescribe, tomar el medicamento sentado, ¿no? Quédese sentado, señor, tome su medicamento, relájese. Esa conducta, el poder mencionarle cómo tomar el medicamento, en qué horario tomar el medicamento, puede ayudar a muchas cosas, ¿no? Si no hay cambio en frecuencia cardíaca, puede sospecharse en alteraciones de los vasoreceptores. En el corazón debe buscarse soplos, estenosis aórtica, insuficiencia mitral, así como miocardiopatías hipertróficas. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que podrían estar asociadas a las caídas? Dentro de las causas cardiovasculares están las arritmias, las alteraciones de la presión arterial, como ya hemos hablado, el ortotatismo, hipotensión esencial, embolia pulmonar, infartos de miocardio, disfunción de marcapasos, ¿no? Los pacientes que tienen marcapasos, hipersensibilidad del seno carotídeo, causas neurológicas que podrían ser, ¿no? Las TIAs, ¿no? Las isquemias, tránsitos isquémicas agudas, ¿no?
que por un momento la arteria cerebral media se puede cerrar, ¿no? Por un trombo y luego permite el pasaje normal. Epilepsias, trastornos laberínticos, secuelas, ¿no? Secuelas en trastornos de la marcha como Parkinson, pacientes hidrocéfalos, ¿no? Normotensivos, miopatías, alteraciones musculares, mielopatías, alteraciones cognitivas. Y de las causas osteoarticulares, pues está la osteoporosis, ¿no? La osteomalacia, la osteoartrosis, la gonartrosis, la coxoartrosis, que va a ser frecuente encontrar en este tipo de pacientes, la espondiloartrosis, y de las causas diversas que podríamos encontrar, justamente los pacientes que utilizan los pacientes diabéticos también pueden estar en este grupo, los hipoglicémicos, ¿no? Con, los pacientes anémicos, las infecciones, intoxicaciones endocrinos, psicógenos, síncopes neurodegenerativos, ¿no? Entonces, toda esta gran lista tiene que estar en los pacientes que nosotros encontremos que se vayan a tomar estas caídas. Y nosotros, ¿qué estudios les vamos a pedir a los pacientes? Le tenemos que pedirle el hematocrito, tenemos que pedirle recuentos de glóbulos blancos, nitrógeno ureico, electrolitos, que se podrían asociar a las caídas también, ¿no? La creatinina para ver la función renal, no solamente para determinar la función renal asociada a la caída, sino también para darle la medicación. Las glicemias, electrocardiograma, por el antecedente de las causas cardiovasculares. Si de repente el electrocardiograma no es suficiente, el EKG no es suficiente, el Holter, el ecocardiograma para buscar a hipermiocardiopatías, el electroencefalograma y la tomografía para un paciente, ¿no? El paciente puede decir, no, doctor, pero me acabo de caer prácticamente de rodillas, ¿por qué me manda una tomografía axial y un electroencefalograma? Eso es si después de nuestra valoración nosotros encontramos síntomas neurológicos asociados, ¿no? Si es necesario. La audiometría, la radiografía de columna cervical, porque también puede haber una rectificación de la columna cervical y le predispone a los mareos, ¿no? A desequilibrios al paciente. Y por último, quería comentarles ya de la ITU, de las infecciones de tracto urinario. Las infecciones urinarias son las más frecuentes en la población anciana y su prevalencia aumenta con la edad, puesto que el envejecimiento produce una alteración de los mecanismos defensivos frente a la infección. Y vamos a encontrar tres vías de infección. La ascendente, que es la más frecuente, con la colonización periuretral y del vestíbulo vaginal como principales puntos de procedencia de los gérmenes. La existencia pueden ser por traumatismos, por estasis urinaria, y producen una migración de las bacterias por la uretra, ¿no? Que conducen a una colonización, multiplicación vesical y que pueden alcanzar al riñón. Lo más frecuente de encontrar en los pacientes de sexo masculino mayores es el HBP, ¿no? La hiperplasia benigna prostática, que va a generar una RPM incrementado, ¿no? Una retención premiccional, una retención postmiccional incrementada, ¿no? Y eso también se asocia a las infecciones urinarias. Pero también otra vía es la hematógena. La hematógena es una vía de infección no muy frecuente, que tiene que ser por una bacteriuria, ¿no? Consecuencia generalmente de una sepsis y, y son poco frecuentes en los pacientes ancianos. Por contigüidad, en este caso la infección tiene lugar a través de instrumentos contaminados. En las mujeres, en las pacientes de sexo femenino, la vía ascendente explica la mayoría de las infecciones del tracto urinario. La patogénesis de esta es las infecciones urinarias en ancianos se va a asociar a cambios fisiológicos provocados por el envejecimiento. ¿Y cuáles son, no? En los varones, como ya habíamos hablado, la actividad bactericida de las secreciones prostáticas va a estar disminuida, aunque se desconoce su relevancia clínica, ¿no? Es importante ver eso porque cuando comúnmente nosotros enviamos a hacer estudios ultrasonográficos de la próstata, nosotros nos dan nuestro volumen prostático, ¿no? Pero también nos deberían decir la condición de las vesículas seminales. Como parte de todo esto, la orina tiene cierta actividad antibacteriana que pierde importancia de la edad avanzada, ¿no? Las proteínas TAN-HORFAL reducen la adherencia de las bacterias al urotelio y se ha encontrado que estas están disminuidas en los pacientes de adultos mayores. Y en varones, los mayores pueden haber mayor capacidad de adherencia de la Escherichia coli en el urotelio. Y en las mujeres, por el descenso del nivel de estrógenos tras la menopausia, la ausencia de lactobacillus provoca el aumento del pH vaginal
y un descenso del peróxido de hidrógeno, y este favorece a la colonización de la vagina por el coli, ¿no? Y otros aspectos. Hay ciertas comorbilidades que pueden hacer que, que estos pacientes lleguen a tener mayor cantidad de ITU, ¿no? Mayor probabilidad de contaminarse por ITU. Entre las neurológicas está el Alzheimer, está el Parkinson, también está la diabetes por la glucosuria, ¿no? Que lo va a predisponer a la citus, la microangiopatía diabética, la hipertrofia benigna de próstata, como ya habíamos mencionado, que también puede generar un proceso obstructivo, ¿no? Y mayor retención. El diagnóstico ante la sospecha de una infección urinaria en el anciano, el diagnóstico debe confirmarse a través del laboratorio, puesto que el tratamiento basado es únicamente en la sintomatología de y la tasa de errores terapéuticos es muy alta, ¿no? O sea, no solamente nos debemos basar en los síntomas, sino que también tenemos que hacer estudios complementarios laboratoriales y ese debe pesar sobre los síntomas del paciente. La epidemiología de los pacientes, ¿no? La incidencia de la bacteriuria asintomática aumenta con la edad y es más común en ancianos con limitaciones funcionales, ¿no? Aparece aproximadamente el 35% de los pacientes mayores, adultos mayores institucionalizados no portadores de sonda urinaria y el 100% de los pacientes sondeados. ¿Y cuál es el agente causal, no? El agente causal en su gran mayoría es la E. coli, ¿no? Y el germen más frecuente. El tratamiento para según la literatura que encontré, no había un tratamiento exacto, ¿no? Dependía del tipo de agente etiológico que podía ser y de los síntomas de los pacientes. Y también del grado de implicancia, ¿no? Porque podía ser solo una cistitis o podría ser una cistitis con una pielonefritis. Según la guía del MINSA, había leído que se podía dar un tratamiento empírico en los pacientes que inicialmente se estaban dando con síntomas vagos, pero los estudios ya ya salían positivos. Creo que eso es todo, doctora. Gracias. Muy bien, Reiner. Una pregunta. ¿Qué escalas utilizan del adulto mayor en urgencias? ¿Qué escalas tú has revisado? Ya, las escalas para las El paciente urgencias, adulto mayor. la dismovilidad del paciente, ¿eso, Ya, doctora? aparte de todo el BGI que ustedes ya saben, las escalas, se utilizan dos escalas muy comunes y que ahora las mencionas y las agregas a las diapositivas porque podría ser pregunta más adelante. La ISAR, por ejemplo, recoge aspectos referentes a la dependencia funcional, ¿ya? Si es que hay cambios, ¿no? Si hay más de 2 a 3 fármacos, el déficit de memoria, visión, y de acuerdo a eso te va a dar un puntaje a quién está en riesgo, ¿no? Riesgo para hacer complicaciones, ¿ya? Y la escala del TRCT también es otra escala que también incluye la presencia de deterioro cognitivo, vive solo, ¿no? Y presenta inmovilidad, dificultad para caminar. Entonces, es importante ver todo esto, ¿no? Las escalas para poder determinar si el paciente tiene riesgo a pues, tener unas grandes complicaciones em, en las complicaciones hospitalarias, ¿no? Por ejemplo, el ISAR genera un gran valor predictivo para identificar al anciano con alto riesgo, ¿no? De ingreso, ¿no? Que vuelva a reingresar a las urgencias, o la institucionalización o muerte a los 6 meses. Por eso es importante que ustedes conozcan esas escalas. Ahora las agregas, Reiner, Sí, ¿verdad? sí, doctora. Los Reiner, voy a ¿ya? ¿Las agregar. agregas? Gracias. Sí, ISAR y TRCT, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Muy bien, Reiner, estaba bien completo. Bueno, has revisado todos los que son las complicaciones agudas que podrían darse para que un adulto mayor acude a una urgencia, no son diversas, ¿no? Pero siempre acuérdense que siempre hay que valorar al paciente geriátrico, ¿no? Valorarlo, ¿no? Realizar los síndromes en riesgo, los síndromes geriátricos, determinar el paciente que está en riesgo, ¿no? Alto riesgo de complicaciones, ¿no? Desarrollar protocolos, ¿no? Protocolos para evitar, por ejemplo, lo que dijo Reiner, ¿no? Si el paciente está en delirium, pues establecer protocolos para que se maneje no farmacológicamente ese delirium, que es muy común, ¿no? En las salas de urgencia. Entonces ya establecer protocolos.
Una vez ya conocido todos los síndromes geriátricos, ustedes pueden establecer terapia no farmacológica en cada síndrome geriátrico. Como les comenté a mis alumnos, incluso mis alumnos me van a presentar un tríptico donde van a determinar todos los cambios, todas las terapéuticas no farmacológicas, porque eso es lo que ustedes tienen que, a través de la terapia no farmacológica de los diferentes síndromes geriátricos, ustedes van a determinar algoritmos, y especialmente en el servicio de urgencias, donde más vamos a encontrar los síndromes geriátricos. Ok, muy bien, Riner. ¿Alguna pregunta, alumnos? Doctora, una pregunta. No se me quedó muy claro cuando estuve revisando la literatura sobre el tratamiento para las infecciones urinarias en los pacientes geriátricos. Tengo entendido que no es igual que con los pacientes adultos, ¿no? Pero en este caso, ¿se dispone a las cefalosporinas o cómo es lo...? Mira, definitivamente las infecciones urinarias en el adulto mayor, y vamos a hablar de infecciones, no son, no tienen el cuadro típico, generalmente son asintomáticas. Bueno, si son asintomáticas, se ha visto que no se trata dependiendo del paciente, y si son sintomáticas, la mayoría de ellos presentan síntomas como confusión o cambios en el estado funcional, por ejemplo. Como único síntoma, le hacemos un urocultivo y vemos que es positivo. Tratamos igual, especialmente con las cefalosporinas. También podemos usar las quinolonas, pero las quinolonas, como ustedes han revisado, se asocian mucho a algunos síndromes geriátricos, por ejemplo, algunos confusión, el mismo fármaco. Entonces, preferimos usar las cefalosporinas, ¿no? Las penicilinas. También tenemos los aminoglucósidos, ¿no? Dependiendo del germen a tratar, va a depender mucho del cultivo. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Rayleigh? No, doctora, gracias por la aclaración. Ok. ¿Alumnos, alguna otra pregunta? Alumnos, delegado. ¿Delegado? No, doctora. No, ok, Brian. Ok, tenemos terminado la teoría y el seminario. Nos estamos viendo el día de mañana, ¿ya? Nos vemos, cuídense. A la misma hora, ¿cierto? Sí, sí, a la misma hora, alumnos. a la misma. Ok, doctora. Ya, hasta luego, cuídense. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Mayumi, hasta luego, chicos.